Gracia y paz para cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor. Muy contento de volver a tomar y replantear algunos conceptos importantes que están aquí. Estuvimos hablando hace muy poquito sobre la eficacia de la oración, cuando la oración tiene poder. ¿Qué es realmente el poder de la oración? Quisimos aclarar ese punto porque por muchos tiempos le hemos dado a el medio que es la oración un concepto de fin. Pero no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para comunicarnos con nuestro Dios. Entonces, en esta oportunidad quiero invitarte al libro de Santiago, el libro de Jacobo, o el libro de Jaime también llamado. Santiago, los brasileños llaman Tiago, y el San es de Santiago, que después se unió, ¿cierto? Pero el nombre era Tiago. Quiero llevarte a Santiago entonces. En el capítulo 5. Santiago 5. Los versos 17 al 23. Perdón, de los versos 17 al 20. Pero ahí termina el verso. Perdón, del 17 al 20. Dice lo siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y lloró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Quiero leerte el versículo anterior para que puedas tener un contexto más claro de lo que está diciendo acá Santiago. Desde el verso 7 en adelante lleva un subtítulo del mensaje: ser pacientes y orar. Y orad. En el verso 16, antes de empezar a leer lo que mencionamos de Elías, porque si uno lo escucha es como que Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas, a las nuestras, él pareciera que él tuviera el poder, porque como que cuando él ora, ¿cierto? Y lo hace fervientemente, deja de llover sobre la tierra durante 3 años. Y luego cuando vuelve a orar, un hombre semejante a ti y a mí, con las mismas pasiones, semejantes a las nuestras, como dice acá, ora nuevamente fervientemente y aparece la lluvia y la tierra produce fruto. Es una interpretación del autor que está poniendo algo en que como que es Elías el que tiene el poder, pero no, ni siquiera es lo que él pide, ni siquiera es la oración, sino que Dios atiende las oraciones, las tuyas, las nuestras, la mía, la de Elías, y lo vio como algo que era prudente y que era necesario, y por eso responde a esa petición. Y quizás no era el único que estaba orando por lo mismo, no lo sabemos, pero es lo que nos relata el texto. Entonces no es Elías el que tiene el poder, no es la oración la que tiene un poder en sí, sino que es Dios quien considera este ruego, esta petición, como algo prudente, como algo que puede darse. Y por 3 años deja de llover. Pero lo que quiere explicar Santiago en este pensamiento es que nosotros seamos pacientes y nos dediquemos a orar.
que nos dediquemos a buscar a Dios, que nos dediquemos a establecer una relación con Dios, que tengamos un vínculo con nuestro Señor. Eso es la invitación, que tú y yo le busquemos siempre. Verso 16. Te voy a poner mejor, desde el 14 en adelante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite. Ese es un principio que en las iglesias cristianas ocurre. El presbítero, un pastor, un anciano de iglesia, a una persona que está enferma, lo unge con aceite en el nombre del Señor para que el Señor haga su obra. No es que tiene el poder el anciano, el presbítero, el pastor, quien ejerce esa actividad. El diácono de la iglesia, por ejemplo, en las iglesias católicas también, los diáconos apoyan en ese ministerio. Pero no es porque ellos tengan poder. El Señor dio esa autoridad para que lo hicieran. Y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, Dios es el que salvará al enfermo, no el acto de orar, de la oración, porque como bien hemos conversado acá, es un fin. Perdón, es un medio para lograr un fin. El que hace el milagro de la sanación es Dios. Y el Señor lo levantará. Pero lo que importa acá es que hay un acto de fe. Un acto de fe. Oración con fe. Oración ferviente pero acompañada de la fe. Y si tiene fe, en ese sentido va a manifestarse de esa situación. ¿Verdad? Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿es porque la oración de una persona justa puede mucho? ¿O es porque Dios, viendo que tú te estás congregando, que te estás santificando, que te estás perfeccionando, que te estás entregando, porque no eres perfecto, solo que estás estás tomando una actitud de justicia, pero la justicia viene de Dios, no viene de ti. Y esa oración se presenta ante Dios y Dios se manifiesta en ese pedido, en esa oración, y se manifiesta con mucho poder. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y la verdad es que es un tema complejo y difícil de digerir porque por muchos años el pensamiento humano ha sido mirar al hombre y fue la lucha que siempre ha existido desde que Adán y Eva fallaron, es porque el enemigo se ha propuesto engañarnos y manipularnos para que nosotros nos centremos en nosotros mismos. Entonces, cuando leemos estos pasajes sin tener la claridad de lo que Dios es, sin entender cómo es el poder de Dios, sin entender que la oración es una conversación de amor con Dios, con este papito, y lo miramos como que nosotros tenemos el poder, porque nosotros tenemos justicia, porque nosotros lo hacemos bien, entonces esa oración puede mucho, nos perdemos. Porque vemos en nosotros el centro y no en Dios. Porque vemos en nosotros el poder y no en Cristo. Porque vemos en nosotros que de ahí puede surgir un poder en ese acto y no en el Espíritu Santo que está puesto en nosotros. Hay que tener mucho cuidado. En el libro de Hechos, como habíamos leído en Hechos 12, en el mensaje anterior, nos dice que Pedro, desde el verso 6 al 10, fue liberado por un ángel, ¿cierto? Que lo desató de las cadenas.
y nos explica, ¿cierto?, que se presentó un ángel y vino una luz que resplandeció en la cárcel y tomando a Pedro en el costado lo despertó y diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo, ¿cierto? Y ya en el verso 10, habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Es muy interesante este pasaje porque en realidad los ángeles tienen una función muy importante. En este caso vamos a mirar un poco qué es lo que hacen los ángeles. Los ángeles son, ¿verdad?, espíritus ministradores que Dios envía para guiarnos a la salvación. Y esto lo queremos corroborar y lo queremos mirar con un poquito más de profundidad del tema, buscando en el libro de Hebreos, capítulo 1. Y te voy a leer desde el verso 1 al 14, para que quede más claro. Podría haber leído algunos versículos solamente, pero creo que es muy importante para que nos vaya quedando claro. Dice desde Hebreos 1 en adelante, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Él, que en su resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando que heredó más excelente nombre que ellos. Desde el verso 5 en adelante lleva un subtítulo, no sé si en tu Biblia aparece lo mismo, en la mía sí. Dice, el Hijo superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Y otra vez cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente hablando de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, o sea, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. En el verso 10 dice, pero también dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y acá viene el versículo interesante. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué son los ángeles? Hay varias cosas acá. Hace primeramente ¿por qué me detuve en varios versículos también? Quería leer solo el 14, pero creo que era importante. Verso 14 dice que no son los ángeles, estamos hablando en el contexto de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servirnos a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Por qué se manifestó cuando leímos, cierto, en Hechos 12, un ángel?
a Pedro para la salvación de Pedro. ¿Por qué en otra oportunidad Pedro y Juan también fueron liberados? ¿Cuántas veces a ti y a mí no nos habrá librado un ángel para salvación nuestra? ¿Cuántas veces los ángeles no nos han cuidado? Y bueno, volviendo un poco al tema anterior de los versículos, dice que a Jesús, desde los siglos de los siglos, desde toda la eternidad, a ninguno de los ángeles le llamó así. Sin embargo, Dios en el Antiguo Testamento se presenta también como un ángel. Cristo se presenta como un ángel, el ángel de Jehová, y se presentó en algunas oportunidades a algunos siervos de Dios. Y es ahí donde chocamos nosotros, porque Dios siempre se muestra en ese sentido. Cuando tenía que mostrarse como ángel, se mostraba como ángel, igual que los demás. Cuando vino a la tierra, se mostró como uno, igual que tú y yo, con las mismas situaciones, con las mismas pasiones, con las mismas tentaciones, solo que él las superó, que si bien es cierto fue tentado, no sucumbió a la tentación. Pero en este caso lo que quiero ponerte como énfasis es que los espíritus de los ángeles nos ministran y nos cuidan. Lo hizo con Pedro y Juan, lo hizo con Pedro esta vez también, para liberarlo de la cárcel, como veníamos contando, ¿cierto? Porque nuestras batallas, como dice Efesios 6:12, son batallas espirituales. El libro de Efesios, ¿qué nos dice? Efesios 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los ángeles que nos ministran para salvación están batallando con los ángeles caídos, con los que bajaron con Satanás. Esa es la lucha tremenda que hay. Tú y yo no las vemos. Es una batalla espiritual. Es una guerra espiritual. En Éxodo 17 nos dice lo siguiente. Éxodo 17. 17, verso 8. Después vino Amalec y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo Moisés a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Bueno, y así cuenta la historia de que en esta batalla contra Amalec, lo importante era que Moisés tuviese las manos en alto para adorar. Era un principio, y era un principio de adoración, era un principio de respeto hacia Dios. Y Dios quería dar la batalla a él, porque esta batalla también era espiritual. Era una batalla espiritual. Porque cada vez que bajaba los brazos Moisés, perdía Israel y Amalek comenzaba a ganar. Pero cuando se dieron cuenta que la mejor forma era tomarle los brazos, ¿cierto? Por un lado estaban tomándole los brazos y así lograron poder vencer. Porque Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés, uno al lado del otro.
uno de cada mano. Aarón y Hur hicieron que esa batalla se ganara, porque era una batalla espiritual, estaba Dios venciendo a través del pueblo de Israel, pero era una batalla de fe. Quiero llevarte nuevamente al libro de los Hechos, en el capítulo 12, para ir terminando con esta idea que hemos presentado en 2 mensajes. Y es lo que ocurre con Herodes. Después de que hemos hablado acá de los 3 Herodes, Herodes el Grande, ¿cierto? Con un espíritu de maldad, de muerte, en los cuales manda a matar a los niños en Belén. Herodes Antipas, también un hombre manipulado, ¿cierto? Que manda a matar a Juan el Bautista por no tener el carácter y por dejarse convencer y manipular. Y finalmente a Herodes Agripa, quien manda a matar a Santiago y encarcela a Pedro y por querer quedar bien con el pueblo. Un pueblo que tampoco nunca lo quiso. Pero ¿qué pasa con él al final? ¿Qué pasa con este gobernante? Herodes es un doble perdedor. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, los de Tiro y los de Sidón, los reyes de Tiro y Sidón, y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de un Dios y no de un hombre. Mira lo que se creía este hombre. Ya se creía un Dios, porque era adulado por el pueblo. Al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Un hombre completamente equivocado, que venía con otras creencias, con otro origen. Y puede ser que tú y yo a lo mejor no hemos nacido en una cuna cristiana, pero si hemos adoptado y Cristo nos compró con su sangre para ser parte de un grupo cristiano, para ser parte del pueblo de Dios, tenemos que entregarnos a lo que eso es. Este hombre siguió con ese pensamiento, siguió trabajando con su mirada, seguía los rituales del pueblo de Dios, celebraba las fiestas, seguía construyendo este maravilloso templo que fue destruido finalmente en el año 70, a pesar de ser una de las maravillas del mundo antiguo. Fue más espectacular y más grandioso y con más oro que el templo que levantó Salomón. Pero sin embargo, pasó a la historia. La gente lo estaba escuchando estupefacto y lo llamó como un dios. Se dejó manipular, quiso hacer las cosas en base a lo que el pueblo le decía. No tenía un carácter, no tenía claridad de las decisiones que tomaba y finalmente se transforma en este doble perdedor que muere herido por un ángel. Y su cuerpo fue comido por los gusanos. La oración no tiene un poder en sí mismo, como hemos estado conversando. La oración tiene validez cuando
en nuestro corazón el fervor está puesto en nuestro Señor Jesucristo. Cuando buscamos al Padre Celestial, cuando el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Es así como la oración se transforma en una oración eficaz. Y el Señor puede responder si Él quiere, en el tiempo que Él desea, cada uno de tus requerimientos. Que el Señor te acompañe y que también te atrevas a conversar con Él. Es tu Padre, es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Así es como debemos orar en tus palabras, pero con estos principios. Reconociendo a Dios como tu Padre, reconociendo a tu Dios como tu Creador, reconociendo a Dios que tiene el poder para el cielo, en el cielo y en la tierra, reconociendo que Él en algún momento volverá y esperar que Él vuelva también, orar para que Él vuelva, trabajar para que Él vuelva. Eso es lo principal. Gracias y paz, y quiero agradecerte también por darle un me gusta y compartir también estos pensamientos con otras personas. Gracias y paz.